Lo principal era que hasta el último momento no pudo sospechar tal desenlace. Se envalentonó hasta el último extremo, sin suponer siquiera la posibilidad de que dos mujeres pobres y desvalidas pudieran sacudirse su dominio. A tal convicción contribuyeron no poco su vanidad y esa confianza en sí mismo que mejor sería denominar amor propio. Piotr Petrovich, salido de la nada, se amaba morbosamente a sí mismo, tenía en gran estima su talento y aptitudes, y hasta a veces a sus solas se enamoraba de su cara en el espejo, pero más que nada en el mundo amaba y estimaba su dinero. Reunido con trabajo y por todos los medios, ese dinero lo ponía al mismo nivel de cuanto estimaba superior. Al recordarle ahora con amargura a Dunia que había decidido casarse con ella, no obstante los rumores lesivos para su reputación, Piotr Petrovich hablaba con absoluta sinceridad y hasta sentía profunda indignación ante tan negra ingratitud. Y sin embargo, al ponerse entonces en relaciones con Dunia, estaba en un todo convencido de la estupidez de aquellas calumnias, desmentidas públicamente por la propia Marfa Petrovna, y que hacía mucho tiempo ya no tenía curso en el pueblo, donde todos sentían viva estimación por Dunia, pero no hubiera por nada del mundo reconocido ahora que todo eso ya lo sabía él entonces. Todo lo contrario, ponía muy por lo alto su resolución de levantar a Dunia hasta su altura y lo consideraba una hazaña. Al hablarle de eso hacía un instante a Dunia, declaraba un pensamiento secreto que venía ya de atrás asediándolo, en el que más de una vez se había ya complacido y no podía comprender cómo los demás podían no recrearse en aquella proeza suya. Al visitar aquella vez a Raskolnikov, entró en su casa poseído del sentimiento del protector que se dispone a recoger los frutos de su buen proceder y a escuchar los más lisonjeros cumplidos, y ahora también, sin duda, al bajar la escalera, se consideraba sumamente agraviado e incomprendido. Dunia le era imprescindible, renunciar a ella no podía ni pensarlo. Tiempo hacía ya, algunos años, con delicia venía pensando en casarse, en tanto iba ahorrando dinero y aguardaba. Con embriaguez soñaba, en el más profundo secreto, con una muchachita decente y pobre. No tenía más remedio que ser pobre, muy joven, muy guapa, buena e instruida, muy pasguatita, que hubiera pasado grandes apuros en la vida y se hallase enteramente desvalida ante él. De suerte que toda su vida hubiera de considerarlo como un salvador y de mostrársele sumisa, dócil y llena de admiración para él y para él solo. Cuántas escenas, cuántos dulces episodios se presentaban en su imaginación acerca de este tema seductor y gracioso cuando descansaba de sus ocupaciones. Y he aquí que el ensueño de tantos años había ya casi tomado cuerpo. La hermosura e ilustración de Avdotia Romanovna hubieron de impresionarle. Su situación desamparada le enardeció en sumo grado. Hasta se le ofrecía algo más de lo que soñara. Se le presentaba una joven digna, enérgica, virtuosa, con más experiencia y cultura que él mismo, así lo comprendía él, y una criatura así habría de estarle servilmente agradecida su vida entera en atención a su heroico rasgo y de humillarse dócilmente ante él, y él podría dominarla ilimitadamente y plenamente. Como adrede, poco tiempo antes de eso, tras largas ensoñaciones y expectaciones, había decidido por último cambiar definitivamente de rumbo y entrar en un círculo de actividad más amplio y, al mismo tiempo, poco a poco, irse abriendo camino en una sociedad más elevada, en la que tiempo hacía soñaba con deleite. En una palabra, que decidió tentar fortuna en Petersburgo. Sabía que por medio de las mujeres puede lograrse mucho. El prestigio que irradia a una mujer honrada y culta podía allanarle prodigiosamente el camino, granjearle simpatías, prestarle una aureola, y mire usted por dónde ahora todo eso se venía abajo. Aquella ruptura, imprevista, brutal, le produjo el mismo efecto que un rayo. Aquella era una farsa absurda, una estupidez. Él no había hecho más que mostrar una puntita de impertinencia. Apenas si había tenido tiempo de expresarse. No había hecho más que bromear. Se distrajo un momento y qué seriamente había terminado todo. Finalmente amaba él a su manera a Dunia. Ya la tenía dominada en sus sueños. Y de pronto, no, mañana mismo es menester plantear de nuevo la cuestión, poner remedio, enmendar y lo más importante, aniquilar a ese insolente pollo que de todo ha tenido la culpa. Con una sensación morbosa recordaba también involuntariamente a Razumijín, aunque por lo demás no tardaba en tranquilizarse a este respecto.
No faltaba más que ponerlo a su mismo nivel, pero a quien en su interior temía seriamente era a Svidrigailov. En resumen, que le aguardaban muchos contratiempos. «No, yo soy la más culpable», decía Dunechka abrazándose a su madre y besándola. «Me dejé seducir por su dinero, pero te juro, hermano, no podía figurarme que hubiese un hombre tan indigno. De haberlo comprendido antes, por nada del mundo le hubiera hecho caso. No me culpes, hermano». «Dios me libre de ello, Dios me libre», murmuró Pulcheria Alexandrovna, algo inconscientemente, cual si aún no se diera cuenta cumplida de lo sucedido. Todos se alegraron, y a los 5 minutos ya estaban hasta riéndose. Solo de cuando en cuando Dunechka palidecía y fruncía el ceño, recordando lo ocurrido. Pulcheria Alexandrovna ni siquiera podía imaginarse que también hubiera de alegrarse ella. La ruptura con Lushin se le representaba aquella mañana misma como una desgracia terrible. Pero Razumijin estaba contentísimo. No se atrevía a manifestar todo su alborozo, pero temblaba todo él, como tomado de fiebre, cual si le hubieran quitado de encima del corazón un peso de 1 quintal. Ahora ya tenía derecho a consagrarles toda su vida, a servirlas. ¿Qué importaba lo demás? Pero en el fondo rechazaba aún con más temor ulteriores pensamientos y les temía a sus figuraciones. Raskolnikov era el único que continuaba en su mismo sitio, casi de mal humor y hasta ensimismado. Él, que era quien más había insistido en alejar a Lushin, parecía el que menos se interesaba de todos por lo sucedido. Dunia involuntariamente pensaba que seguía muy enfadado con ella, y Pulcheria Alexandrovna lo miraba tímidamente de soslayo. «¿Qué fue lo que te dijo Svidrigailov?», le preguntó acercándose Dunia. «Ah, sí», exclamó Pulcheria Alexandrovna. Raskolnikov alzó la frente. «Pues que está empeñado en regalarte 10,000 rublos», expresando, al mismo tiempo, su deseo de celebrar contigo una entrevista en mi presencia. «¿Una entrevista? ¿Pero para qué?», exclamó Pulcheria Alexandrovna. «¿Y cómo se atreve a ofrecerle dinero?». Luego Raskolnikov les refirió, bastante secamente, su conversación con Svidrigailov, pasando por alto las apariciones de Marfa Petrovna. A fin de no extenderse demasiado, y sintiendo repugnancia a repetir de su diálogo lo que no fuera absolutamente indispensable. «¿Y tú qué le contestaste?», inquirió Dunia. «Primero le dije que no te iba a decir a ti nada, a lo que él me hizo presente que en ese caso procuraría por todos los medios tener una entrevista contigo. Estaba convencido de que la pasión que tú le inspiraste en otro tiempo fue un desvarío y que en la actualidad nada siente por ti. No quiere que te cases con Lushin». En general, se expresaba en términos vagos. «¿Qué idea tienes tú formada de ese hombre, Rodia? ¿Qué te ha parecido a ti?». «Confieso que no lo entiendo bien. Ofrece 10,000 rublos y dice que no es rico. Dice que tiene intención de irse no sé a dónde y a los 10 minutos se olvida de haberlo dicho. De pronto sale también diciendo que quiere casarse y que ya tiene novia. Sin duda que persigue algún fin y seguramente malo. Pero entonces es también raro que se conduzca tan estúpidamente. Si abriga contra ti malas intenciones, yo, naturalmente, rehusé, en tu nombre, ese dinero de una vez para siempre. En general, me pareció extraño y hasta con ciertos indicios de enajenación mental, pero pudiera equivocarme. Quizás solo se trate de una artimaña suya. La muerte de Marfa Petrovna, al parecer, le ha afectado». «Que el Señor tenga en paz su alma», exclamó Pulcheria Alexandrovna. Mientras viva, he de rogar a Dios por ella. ¿Qué sería ahora de nosotras sin esos 3,000 rublos? Señor, como llovidos del cielo nos vienen. Ah, Rodia, esta mañana solo teníamos 3 rublos en plata por junto, y yo y Dunia ya estábamos pensando en empeñar el reloj, a fin de no pedirle nada a ese, ya que no adivinaba él mismo nuestra situación». A Dunia parecía haberle hecho mucha impresión el ofrecimiento de Svidrigailov. Se había quedado pensativa. «Algo terrible se trae entre manos», declaró, casi en un hilo de voz, para sí misma, poco menos que temblando. Raskolnikov advirtió aquel miedo exagerado. «Probablemente tendré nuevas ocasiones de verlo», le dijo a Dunia. «Le seguiremos la pista, yo se la seguiré», exclamó Razumijin. «No lo perderé de vista. Rodia no se opondrá a ello. No hace mucho me decía, mira por mi hermana. Usted también me lo permitirá, ¿verdad, Avdotia Romanovna?». Dunia se sonrió y le tendió la mano, pero de su rostro no se borraba la preocupación. Pulcheria Alexandrovna la miraba con timidez. Por lo demás,
Aquellos 3,000 rublos parecían haberla tranquilizado. Durante un cuarto de hora sostuvieron todos un diálogo animadísimo. Incluso Raskolnikov, aunque sin tomar parte en la conversación, la siguió con interés algún rato. Razumijin hacía derroches de elocuencia. ¿Y por qué? ¿Por qué habían de irse ustedes?, decía con exaltación en su vehemencia oratoria. ¿Qué iban ustedes a hacer en ese poblado? Lo principal es que estamos todos aquí reunidos y todos nos necesitamos mutuamente. ¿Y hasta qué punto nos necesitamos? Entiéndanme ustedes, bueno, aunque sea por algún tiempo, a mí pueden considerarme como su compañero, como su amigo, y seguro estoy de que vamos a montar un gran negocio. Escúchenme, que voy a explicarles todo detalladamente, todos mis proyectos. Esta mañana, cuando todavía nada había pasado, hubo de ocurrírseme una idea. He aquí de lo que se trata. Yo tengo un tío, ya se lo presentaré a ustedes, un viejecito la mar de bueno y respetable, y este tío mío tiene un capital de 1,000 rublos, y además vive de una pensión, de suerte que no necesita ese dinero. Hace más de un año que viene porfiándome para que yo le acepte esos 1,000 rublos y se los pague luego al 6%. Yo veo el juego, lo que él quiere es sencillamente ayudarme. El año pasado no me hicieron falta, pero este año estaba aguardando únicamente que viniese para pedírselos. Así, con que ustedes pongan luego otros 1,000 rublos de sus 3,000, ya tendríamos bastante para empezar y podríamos asociarnos. ¿Qué es lo que podríamos emprender? Aquí Razumijin empezó a desarrollar su proyecto y habló largo y tendido de nuestros libreros y editores, casi ninguno de los cuales conoce su oficio y además suelen ser malos editores, mientras que el negocio editorial, bien conducido, puede producir un interés a veces considerable. Con el negocio editorial soñaba Razumijin, que llevaba ya 2 años trabajando para otros y conocía bastante bien 3 lenguas europeas, no obstante haberle dicho 6 días antes a Raskolnikov que en alemán estaba flojo, con el fin de convencerlo para que aceptara la mitad de su trabajo de traducción y se ganase así 3 rublos. En aquella ocasión mentía, y Raskolnikov lo sabía de sobra. ¿Por qué? ¿Por qué habríamos de perder la ocasión teniendo, como tenemos, uno de los principales elementos, dinero propio? Decía entusiasmado Razumijin. Cierto que hace falta trabajar de firme, pero trabajaremos, usted Avdotia Romanovna, yo, Rodión. Hay ediciones que producen ahora un interés famoso, pero la base principal de la empresa estriba en que sabremos lo que hace falta traducir. Y traduciremos y editaremos y estudiaremos al mismo tiempo. Ahora puedo yo ser útil porque tengo experiencia. Vean ustedes, ya va a ser 2 años que ando entre editores y conozco al dedillo el negocio. No es cosa del otro jueves, créanme. ¿Y por qué? ¿Por qué habríamos de no hincarle el diente al bocado? Conozco y me cuido de divulgarlo 2 o 3 obras que por la sola idea de traducirlas y editarlas pueden producir 100 rublos por ejemplar, y una de ellas no la daría yo en 500. ¿Y qué se creen ustedes? Si yo se lo propusiera a alguno de ellos, todavía dirían que no, que así son de imbéciles, y por lo que hace al trabajo de la imprenta, al papel, a la venta, déjenmelo todo eso a mí, conozco todos los recovecos. Poco a poco empezaremos, iremos ensanchando el negocio, por lo menos nos ganaremos la vida, y en todo caso, no perderemos. A Dunia le refulgían los ojos. Todo eso que usted dice es muy de mi agrado, Dmitri Prokofich, dijo. Yo, mire usted, claro que no entiendo nada, asintió Pulcheria Alexandrovna. Puede que todo eso esté muy bien, pero, desde luego, Dios sabe. Es algo nuevo, desconocido, indudablemente que tendremos que estar aquí, aunque solo sea por algún tiempo. Lanzó una mirada a Rodia. ¿Qué piensas tú, hermano?, dijo Dunia. Pienso que ha tenido una excelente idea, repuso. Con una casa editorial en grande no hay naturalmente que soñar, pero 5 o 6 libros efectivamente pueden editarse con indudable éxito. Yo también conozco una obra que infaliblemente lo tendría, por lo que toca a su capacidad para dirigir el negocio, no cabe la menor duda. Conoce el asunto. Por lo demás, ya tendremos ocasión de seguir hablando de esto. ¡Hurra!, gritó Razumijin. Ahora aguarden ustedes, aquí hay un piso, en esta misma casa, de los mismos patronos. Es un piso independiente, separado, que no se comunica con estos números, y lo dan amueblado, a un precio módico, 3 habitaciones. En él pueden ustedes instalarse, por lo pronto. Yo iré mañana a empeñarles a ustedes el reloj, les traeré el dinero y todo se arreglará. Lo principal es que puedan ustedes vivir los 3 juntos,
contando con Rodia. Pero Rodia, ¿a dónde vas? ¿Pero cómo es eso, Rodia? ¿Ya te vas?, inquirió también inquieta Pulcheria Alexandrovna. En este preciso instante, exclamó Razumihin. Dunia miró a su hermano con receloso asombro. Tenía en sus manos la gorra, se disponía a irse. «¿No parece sino que vais a darme sepultura o a despediros de mí para toda una eternidad?», dijo de un modo algo extraño. Pareció sonreírse, pero aquello no era una sonrisa. «Pero después de todo, ¿quién sabe si será la última vez que nos veamos?», añadió con tono desolado. Lo pensó para sus adentros, pero se le escapó en voz alta. «¿Pero qué tienes?», exclamó su madre. «¿A dónde vas, Rodia?», inquirió Dunia de un modo algo singular. «Es que no tengo más remedio», respondió él con aire vago, como titubeando respecto a lo que deseaba decir, pero en su pálido rostro se advertía una resolución enérgica. «Quería decir, al venir acá, yo quería decirle a usted, Mamenka, y a ti también, Dunia, que será lo mejor que no nos veamos por algún tiempo. No me siento bien, no estoy tranquilo. Yo mismo vendré luego, yo mismo vendré cuando sea posible. Yo a vosotras os recuerdo y os quiero. Dejadme en paz, dejadme solo. Así lo tenía yo resuelto desde antes. De veras que lo tenía decidido. Sea de mí lo que fuere, me pierda o no, quiero estar solo. Olvidadme enteramente, será lo mejor. No hagáis por saber de mí. Cuando sea preciso yo mismo vendré, u os mandaré llamar. Puede ser que todo resucite, pero ahora, si me queréis bien, dejadme, dejadme. De otra suerte, os cobraré odio. ¿Lo comprendo? Adiós». «Señor», exclamó Pulcheria Alexandrovna. Madre e hija sentían un miedo horrible. También Razumihin. «Rodia, Rodia, reconcíliate con nosotros. Seamos lo que antes», exclamó la pobre madre. Lentamente se dirigió él a la puerta y lentamente se salió del cuarto. Dunia corrió tras él y lo alcanzó. «Hermano, ¿qué es lo que haces con nuestra madre?», le murmuró con una mirada encendida de indignación. Él la miró largamente. «Nada. Ya vendré, murmuró él en voz baja, cual si no se diese cuenta cabal de lo que quería decir, y se salió del cuarto. «Egoísta, insensible, malo», exclamó Dunia. «Loco, y no insensible, loco. Pero, ¿no lo están ustedes viendo? Usted es la insensible», murmuró ardientemente Razumihin en sus mismos oídos, al mismo tiempo que le estrechaba con fuerza la mano. «Enseguida vuelvo», exclamó, dirigiéndose a la victimada Pulcheria Alexandrovna, y salió corriendo de la habitación. Raskolnikov lo aguardaba al final del pasillo. «Ya sabía yo que tú habías de venir corriendo», dijo. «Vuelve allá y estate con ellas. Estate también con ellas mañana y siempre. Yo, quizá venga, si puedo. Adiós». Y se alejó de él sin tenderle la mano. «¿Pero a dónde vas? ¿Qué es lo que te pasa? ¿Es que es posible hacer esto?», murmuró Razumihin completamente atónito. Raskolnikov volvió a detenerse. «De una vez para siempre, no me preguntes nada ni por nada. Nunca te he de responder nada. No vayas a verme, quizá yo venga por aquí. Déjame a mí y no las dejes a ellas, ¿me entiendes?». El corredor estaba en sombras. Ellos se habían detenido junto a una luz. Por un momento ambos se miraron uno a otro en silencio. Razumihin recordó después aquel momento toda su vida. El encendido y fijo mirar de Raskolnikov parecía hacerse más fuerte a cada instante, penetrar en su alma, en su conciencia. De pronto, Razumihin dio un respingo. Parecía como si algo extraño hubiese pasado entre ellos. Una idea, algo así como una insinuación, había cruzado por su mente. Algo horrible, monstruoso y súbitamente comprensible para ambos. Razumihin palideció como un muerto. «¿Comprendes ahora?», dijo de pronto Raskolnikov, con rostro morbosamente crispado. «Vuélvete, estate con ellas», añadió de pronto y, girando rápidamente los talones, se salió de la casa. No me detendré a describir lo que pasó aquella noche en casa de Pulcheria Alexandrovna, cuando Razumihin volvió al lado de ambas mujeres, cómo hizo por tranquilizarlas, cómo les juró que era preciso dejar respirar a Raskolnikov, enfermo como estaba, y que indefectiblemente iría a verlas todos los días, que él estaba muy pero muy quebrantado, y no había que irritarlo. Cómo él, Razumihin, no había de perder la pista, y le buscaría un buen médico, él mejor, toda una consulta. En resumen,
que desde aquella noche fue Razumijín para ellas hijo y hermano.